Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Activa las notificaciones para no perderte de nada, porque pues estamos básicamente ya a 11 días de que se lance oficialmente este juego. Traemos información detallada que les va a gustar. Como ustedes saben, Delta Force va a sacar por fin este nuevo contenido, una nueva temporada en la cual pues también se va a implementar tanto para Delta Force Mobile. Mucha gente anda un poco nerviosa porque dicen que es raro que Delta Force no ha dicho nada actualmente de lanzamiento del 20 de enero o algo por el estilo, pero bueno, en fin, seguramente hagan marketing unos días antes, o tal vez no hagan marketing y solo lo tiren y ya, eso es todo, porque pues no tiene mucha complejidad, porque ya se sabe cómo es el juego. Ya hemos hablado mucho del juego, lo hemos visto mucho en PC. Es un juego multiplataforma, no es un juego solo para dispositivos móviles. La gente lo ha visto en PC. Al día de hoy, pues PC y móviles lo vamos a tener de la misma manera, así que no se preocupen. El juego básicamente ya está listo. Pudimos probar las versiones globales y demás. El juego básicamente se sentía muy fluido, así que no hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, se van a añadir nuevas cosas como modo 3 versus 3, un modo 5 versus 5 que está al caer, nuevos modos de juego, nuevos operadores, nuevos mapas, nuevas habilidades y de todo. Al día de hoy, pues estaría llegando esta actualización y todo lo nuevo exactamente pues para el 20 de enero, que estaría lanzándose oficialmente. Ya todo, de un solo, un parón, un golpe completo. Recuerden algo que voy a destacar muy importante, es que la gente de LATAM solo va a poder jugar con la gente de LATAM con la versión de Garena. Si vos querés jugar la versión de Level Infinite, vas a tener que descargar desde la Play Store considerablemente que tú tengas la región, por ejemplo, ya lo comenté. Vamos a tener, por así decirlo, dos versiones. La versión americana, o sea, me refiero versión estadounidense, canadiense, que es la de Level Infinite, y luego la de Garena. La de Garena, pues todo LATAM la vamos a ocupar. Si tenés a alguien o conocidos de otro lado del mundo que no sea Latinoamérica, pues esa versión que va a jugar la gente va a ser la de Level Infinite. La gente de Level Infinite y la de Garena no pueden jugar completamente en los mismos servidores. Esto pasa también con la gente de Riot Games, que así pasa de que gente de otras regiones no pueden jugar entre ellos por temas servidores. Por tema de que quieren tener un poquito más controlado todo. Así que ya saben, elige bien lo que vayas a jugar. Si tú eres de Estados Unidos, pero tienes amigos de toda Latinoamérica, juega la versión de Garena. Incluso yo lo voy a explicar detalladamente cuál versión de Delta Force Mobile es la más recomendable jugar. Básicamente porque son casi iguales, pero en el tema de servidor te ayudará un poquito más dependiendo de la zona en la que te encuentres. Porque al menos los servidores de Garena estarían alrededor de Sudamérica y para la gente de Centroamérica los servidores estarían dentro de México. Así que para la gente de México, para la gente cercana por parte de todo Centroamérica, pues es mejor estar ahí 100%. Ok, hablemos a detalle de esto que es muy importante y es que, pues bueno, haciendo énfasis en todo lo que ha estado pasando actualmente, pues esto que están viendo es la versión de China con todas las nuevas actualizaciones de la beta correspondiente, gracias a M2 que ha publicado todos estos videos. Estos videos pues hacen alusión a todo lo que va a estar llegando, como el nuevo movimiento que estuvimos hablando del Dolphin Dive, así que no descarten de que tengamos movimiento omnidireccional dentro de muy poco. También vamos a tener el añadido de miras térmicas, que básicamente lo de las térmicas lo que hace es hacer inservibles a los humos. En un juego que literal está lleno de humos, pues ya veremos si la gente termina utilizando mucha térmica. No sé, no soy muy fan de las térmicas, nunca lo he sido. Así que bueno, cositas de la vida que hay que comentar. Y como aquí no hay sangre fría, para el que entendió, pues no sé si esto sea completamente rentable. Pero bueno, ya veremos cómo termina siendo todas las lobbies con las miras térmicas. Y el Dolphin Dive también, hay que decirlo. El slide cancel, recuerden que solo lo tiene un operador. Para el que pregunto, bueno, ni slide cancel es básicamente slide. Así que vamos a ver, con el Dolphin Dive, si meten el movimiento unidireccional o un movimiento un poquito menos estático, porque a la gente yo sé que no le gusta mucho el movimiento estático, pues ya veremos qué termina pasando. Entonces, bueno, en jugabilidad, esta mira térmica me gusta un poco más que la pasada. Esta mira térmica se parece a la térmica típica de Modern Warfare 3, si no estoy mal, que teníamos, solo que un poquito más detallada. Y me gusta lo que he estado subiendo completamente M2 y dando la información detallada de todo lo que ha estado viviendo completamente con Delta Force Mobile. Y pues todos estos añadidos se van a dar completamente para Delta Force Mobile el día 20 de enero. Recuerda que estaría llegando, miren, no sé si va a ser exactamente el 19 de enero por la noche. Porque como ustedes saben, como es un juego de China, siempre sale por la noche o a madrugada o súper temprano. Igual vamos a estar al pendiente. Yo les voy a subir de inmediato video directo, jugando Delta Force Mobile versión global. Y pues ustedes me dicen si todo bien, todo perfecto, yo que me alegro. Van a venir muchas recompensas gratuitas para que la gente lo pueda disfrutar, para que pueda conseguir este tipo de recompensas. Así que básicamente
no falta mucho. O sea, es para que nosotros disfrutemos de la mejor manera posible el Delta Force Mobile y vamos a ver si todo sale mediáticamente bien. Bueno, teniendo en cuenta lo que pueda pasar, o sea, el movimiento, los FPS, todo lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado viendo me parece perfecto. El juego va exactamente a 120 FPS muy estables. Eso es muy bueno, la verdad. O sea, me parece perfecto. Así que hay que ser muy conciso y preciso con lo que hemos estado viviendo actualmente el día de hoy. También el modo 3 versus 3 que va a ser en el modo Extraction. Pensé que le iba a poner el modo multijugador, pero no, es con el modo Extraction. Porque hasta puedes lootear y todo. Así que ponete mal. Es un modo 3 versus 3 versus 3. Está bien, no hay falla. Y recuerda algo muy en claro. Aquí no hay camuflaje. Aquí solo se suben armas. Aquí los camuflajes se consiguen jugando. O sea, son skin de armas, aquí no son camuflajes como tal, de momento no los han añadido, no descarto que quiten, que añadan camuflajes, porque pues Steam Studio, ellos crearon lo que es COD Mobile, la hermosura que es COD Mobile el día de hoy, así que no descarto de que tengan muchas más ideas e incluso cosas que seguramente han querido hacer o sacar para COD Mobile, ellos mismos lo quieren implementar solo para Delta Force Mobile, porque recuerden de que si bien el desarrollador de COD Mobile es Team Studios con todo el apoyo de Tencent Games, pues ustedes saben de que ahora su prioridad, 100% su prioridad es Delta Force en muchos aspectos, ya que es el nuevo shooter actualizado de la nueva época con el motor gráfico Unreal Engine 4. Entonces ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Dependerá de cómo lo miren. Dependerá de cómo lo miren. Estas son muy buenas noticias para Delta Force Mobile, de que ya está listo para Android y iOS. Se han hecho demasiadas pruebas. La versión de China se ve hermosa. Espero de que la versión global sea así de hermosa. Solo espero de que la versión de China sea la misma en la versión global, solo que traducida. O sea, en serio, espero de que sea igual. Porque normalmente la versión de China siempre son muy superiores. No sé si se han dado cuenta, pero la versión de COD Mobile cuando salió en China era muy superior a la versión global. Hasta después fue que se puso a la par, o casi a la par, por así decirlo. Pero bueno, esperemos de que este Delta Force Mobile sea básicamente todo lo que hemos estado esperando. Y bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Como ustedes lo ven, al fin y al cabo son cosas que pasan. Y pues nosotros estamos aquí, como siempre, informando a detalle. De lo que he podido jugar de Delta Force Mobile en su versión global, de lo que he podido jugar tanto en PC, puedo decir y comentar sencillamente de que qué bueno tener un juego estilo Battlefield para dispositivos móviles, también para PC, pronto para consolas, que lo aprecien de muy buena manera, que sea muy querido por la comunidad, que en serio se note el cariño que les están poniendo completamente a este juego. Y pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. No sé, o sea, vamos a ver si hay apoyo. Espero que sí, espero que sí. Espero que la gente lo entienda de qué va el juego, cómo es el juego. Espero de que se den cuenta de qué es lo que estamos probando, de qué es lo que estamos jugando sencillamente. Y pues que no haya ningún tipo de problema alguno. O sea, honestamente, lo importante, y lo digo así, lo importante es que disfrutemos de esta época, porque no siempre hay épocas buenas en las que nosotros tenemos juegos de dispositivos móviles nuevos lanzándose, que estén bien optimizados. Y este es un ejemplo muy fuerte de lo que está pasando el día de hoy, en el cual tenemos un juego de dispositivos móviles el que sí está optimizado, está muy bien al rendimiento, no hay muchas quejas, tiene modo destrucción, tiene muy buenos visuales. Básicamente es un shooter hecho y derecho, y yo sé que al día de hoy pocos shooters transmiten esto de que tengan una muy buena jugabilidad y una muy buena optimización y que tengan muy buen contenido y cariño, además de ser gratuito, no de paga, gratuito. No te exigen gastar nada e incluso hay cosas que se pueden conseguir solo jugando. Es cierto que tienes que viciarte, pero es un buen juego, está bien hecho, es gratuito. Honestamente, aquí que gaste alguien dinero es más que todo solo para ayudar a que el juego se siga desarrollando de la mejor manera posible. Los que puedan, háganlo, y los que no, pues no importa. Pero Delta Force Mobile va a ser el juego del año, indiscutiblemente, en este 2025. Si le quitan el juego del año en 2025 a Delta Force, yo me voy a molestar. Pero para mí, este ya es el juego del año, y eso que ni se ha lanzado. Esperemos de que así sea. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video del canal de Delta Force Mobile. No olvides activar las notificaciones. Hasta la próxima. Adiós.